Muy buenas noches, bienvenidos a esta conferencia especial del Colegio Abierto de Filosofía. Hoy tenemos el grato placer de estar en compañía de una persona destacadísima en el mundo del pensamiento y de las letras, no solo en Bolivia, sino también en Latinoamérica y en otras partes también. Nos referimos al doctor H.C.F. Mansilla. Él, una persona destacadísima, como lo decía, en el mundo de las letras, nos acompaña amablemente y junto a él vamos a conversar acerca de algo que está muy en boga hoy, que es el tema de las epidemias. En realidad, la charla de que nos va a dar el doctor es sobre las epidemias, los antecedentes, la literatura y el valor de la vida humana. Doctor, muy buenas noches, bienvenido. Gracias, Andrés Canseco Garbizu, por esta invitación. Estimados oyentes, el público generalmente quiere escuchar un pronóstico más o menos bien fundamentado acerca del futuro próximo después de la fase dramática de la pandemia. Y quiere oír palabras de aliento, noticias más o menos buenas acerca del porvenir inmediato. No puedo complacer ese anhelo natural de los oyentes. Prefiero seguir la senda clásica, que es aprender algo de la experiencia histórica. Como dijo Cicerón hace 2000 años, la historia es la maestra de la vida. Revisando soberamente antecedentes de epidemias a nivel mundial, podemos afirmar que el comportamiento humano ante las grandes plagas es relativamente estable y repetitivo. Por ello soy escéptico ante aquellos pronósticos que prevén grandes cambios sociales y alteraciones políticas como consecuencia de la pandemia del coronavirus. Otro dato importante es que las epidemias han causado en general un número mayor de muertos que las guerras, pero sin ocasionar las modificaciones sociales y políticas que originan los conflictos bélicos. Paso a mencionar algunas de las grandes epidemias de las cuales hay registros históricos más o menos confiables y que tuvieron carácter supranacional y que por lo tanto son comparables, claro, a escala muy reducida, con la pandemia actual del pandemia virus. En primer lugar, quisiera mencionar la llamada Gran Peste que asoló Grecia, el Mediterráneo oriental y gran parte del cercano oriente alrededor de los años 430-429 a.C. Se manifestó como una infección intestinal aguda. Sucedió a comienzos de la llamada Guerra del Peloponeso, que contrapuso a Atenas contra Esparta y debilitó sobre todo a las fuerzas atenienses. Falleció a causa de esta peste el gran estadista ateniense Pericles, lo que desestabilizó por mucho tiempo la política interior de Atenas. Atenas fue el centro de esta pandemia. Era una ciudad abierta al comercio en esa época mundial, con muchos migrantes, con un movimiento muy fuerte en el puerto de Atenas, el Pireo, y ahí se registraron la mayor parte de los decesos causados por esta peste. Pericles, el gran estadista ateniense, cayó, como dije, víctima de esta peste e impulsó ese periodo de desorden interno que contribuyó a la derrota definitiva de Atenas en la guerra del Peloponeso. Pero hay que señalar que la mayoría de los historiadores sostiene que esa derrota se debió a la correlación de fuerzas, en primer lugar, y no tanto a la peste, y también a la posición desfavorable de Atenas con respecto a los contendientes en la guerra. Además, hay que señalar
que la mayoría de los políticos atenienses cometieron errores gravísimos, como por ejemplo no es ninguna alusión a la época actual, una democracia que degeneró en un régimen populista, una demagogia, como se decía en la época clásica, de la cual Atenas no se pudo recuperar y perdió el ascendiente que tenía en el mundo griego. Seguidamente quisiera mencionar la llamada peste general, que se extendió en el Imperio Romano y en toda el área del Mediterráneo alrededor del año 180 después de Cristo. El gran emperador romano Marco Aurelio, el filósofo en el trono, cayó víctima de esta peste en la cúspide de su poder y de su prestigio. Ese año 180 empezó la declinación del Imperio Romano, esa época de la decadencia que duraría hasta el final del imperio en el siglo V después de Cristo. En lugar preferencial, debemos mencionar a la llamada Gran Peste, la peste negra o bubónica de la Edad Media, que asoló gran parte del mundo entre 1347 y 1349. Se calcula que a causa de esta epidemia falleció por lo menos una cuarta parte de la población mundial. Hasta hoy, esta peste negra sería la epidemia más mortífera que ha sufrido nuestro planeta en toda la historia humana. Se cree que una de las causas, o por lo menos uno de los motivos que ayudaron a la proliferación de esta peste fue el incremento de las ratas, justamente porque habían habido años con muy buenas cosechas inmediatamente antes del inicio de la peste bubónica. Las buenas cosechas, por lo tanto, tienen en la memoria popular de algunas naciones un dejo amargo porque se supone que después de un periodo de prosperidad puede venir algún castigo del cielo o de la historia por los desmanes que hacen los seres humanos durante estas épocas de bonanza. Curiosamente, la región más afectada en todo el mundo por la peste negra fue el norte de Italia, más o menos como ocurre hoy con la pandemia del coronavirus. Pero ya en esas épocas se proyectaron algunas medidas tendientes no a curar la enfermedad o algo así, sino a limitar los contagios. Una de las obras con la que se inicia la literatura clásica italiana es el famoso Decamerón de Giovanni Boccaccio, de ese siglo XV. Y este autor narra justamente las medidas de confinamiento severo y aislamiento que adopta una parte de la aristocracia de Florencia, una ciudad en el centro norte de Italia. Los ricos de la ciudad, por lo menos una parte de ellos, se refugian en un castillo en el campo, aislado de absolutamente todo contacto. Todos ellos sobreviven, ninguno se enferma y encima pueden dedicarse a curiosas aventuras eróticas en ese retiro medio obligado. La llamada peste de Londres de 1665 afectó a gran parte de Europa Occidental. Estamos bien informados porque un notable escritor y novelista, Daniel Defoe, un clásico de la literatura inglesa, nos ha dejado el diario de la peste de Londres, que en forma de crónica con ligeros elementos de ficción nos muestra muchos de los aspectos sociales de una pandemia, que es lo que yo quisiera aquí mencionar.
En el Diario de la Peste de Londres, Defoe nos brinda un recuento histórico muy detallado de los infectados, de los fallecimientos, también de los recuperados y de la distribución geográfica de los mismos. También nos cuenta con detalle las medidas gubernamentales y las reacciones habituales de la población afectada. Sobre este tema volveré un poquito después porque es muy interesante ver cómo la reacción de la población es muy similar a lo que estamos viviendo hoy en día. Esta peste fue particularmente dura en la ciudad de Londres, también por la enorme masa de la población de entonces. Durante esta peste se registró en Londres un promedio de 100 fallecidos al día, lo cual en cualquier otro contexto hubiera causado un enorme pánico. Imagínense, queridos oyentes, en una ciudad como Londres, que en ese momento era más pequeña que La Paz, 100 muertos y 10.000 infectados al día, creciendo en ese ritmo. Aquí naturalmente hubiera cundido un pánico general. Sin embargo, la población londinense en 1665 no tomó ninguna medida oficial de confinamiento. Mucha gente, sobre todo la gente rica y bien informada, se aisló del tráfico humano. Este elemento, por eso lo menciono y subrayo, parece ser hasta hoy la mejor estrategia para evitar la difusión de una pandemia. En esta peste de Londres, y como nos describe detalladamente Daniel Defoe, se dieron fenómenos de miedo masivo. Y el miedo, como todos sabemos, genera también situaciones en las que salen a la superficie los prejuicios más desagradables de los grupos sociales y también, en menor medida, lamentablemente, los buenos afectos de la población. Habían varios grupos humanos que ayudaban a otros, hacían compañía a los enfermos, cuidaban de los niños cuando estos quedaban huérfanos, se preocupaban también de proteger las propiedades de los enfermos, etc. Pero también en esta peste de Londres afloró otra cualidad muy notable del ser humano, el miedo irracional. Dilatados grupos de ciudadanos en Londres pedían la pena de muerte para todo aquel que tuviese el más remoto indicio de un contagio, lo que hubiera significado naturalmente una mortandad mucho mayor que la causada por la peste si este prejuicio hubiese sido llevado a la praxis. Por lo tanto, el miedo masivo en el que incurre la población es uno de los datos importantes que nos muestra cualquier epidemia, sobre todo estas epidemias con una gran mortandad. Quisiera mencionar, estimado público, que el gobierno británico de entonces no instituyó medidas severas ni de confinamiento, ni aislamiento de enfermos, ni nada por el estilo. Pero, de todas maneras, ya se notaron algunas prácticas repetidas de la gran peste de la Edad Media que hasta hoy son interesantes. Por ejemplo, el Diario de la Peste de Londres nos enseña que hay algunas medidas extraordinariamente eficaces para evitar el contagio masivo. Y la más eficaz es naturalmente la distancia social que todos los ciudadanos deben guardar unos con otros. En esa época, la distancia social se estableció en un monto de más o menos 2,5 metros, lo cual naturalmente es mayor que la distancia social que se aconseja en la actualidad.
Pero parece que esta medida ya evita contactos masivos. Daniel Defoe nos muestra, por ejemplo, con datos estadísticos, que en algunos barrios de Londres, sobre todo en aquellos de la zona portuaria, donde la gente no guardaba la distancia social, ocurría un número significativamente mayor, o sea, estadísticamente importante, de infectados y de fallecidos. Y en cambio, en las zonas, por ejemplo, para honra de los abogados, en las zonas donde vivían abogados, el contagio era mucho menor. También nos muestra estas epidemias que algunas medidas actuales que parecen muy modernas ya se usaron tanto en la Edad Media como en el Londres del siglo XVII. Por ejemplo, el usar una especie de abrigo protector que el usuario dejaba en la puerta de su casa o a la entrada y que tenía que ser sacudido durante largos minutos para liberarse de los microorganismos. Hay que señalar que en aquella época nadie conocía la existencia de virus o bacterias, pero ya había la concepción bastante clara de que se trataba de microorganismos que debían ser evitados mediante la distancia social, mediante vestimentas protectoras y también algo similar a los barbijos actuales, con una especie de máscara, de careta, que debían usar los que iban a la calle y sobre todo todos los médicos, una careta que tenía una nariz enormemente larga, que hoy obviamente en los grabados del siglo XVII nos parece algo muy cómico. Pero esta nariz excepcionalmente larga servía en la época y tuvo cierto éxito para evitar el contacto directo con otras personas y para tratar de que en el largo trayecto de la nariz artificial los microorganismos no lleguen a ingresar al cuerpo humano. Como se puede inferir de todo esto, estimados oyentes, ya en épocas hace muchos siglos se han inventado medidas que hoy nos parecen muy modernas, sobre todo para evitar la expansión, la dilatación de estos terribles males. También en la época del siglo XVII se sabía que no había ninguna cura contra esta peste, no habían antibióticos ni nada similar, y entonces se apostó muy racionalmente por las medidas de contención de la epidemia. Tanto en la Edad Media como lo que está muy bien documentado en Londres del siglo XVII, una mitad de la población se quejaba amargamente de que el gobierno había instaurado medidas severas, hoy día diríamos medidas totalitarias, que afectaban la libertad de los ciudadanos. O sea, que restringían innecesariamente, por ejemplo, el derecho a la libre locomoción y también que restringían el derecho de los ciudadanos de viajar a donde quisiesen. Pero al mismo tiempo, la otra mitad de la población se quejaba de que el gobierno no había tomado las medidas severas que eran necesarias. O sea, había una crítica hacia la inactividad del gobierno respectivo. Ese tipo de críticas, o sea, las que critican al gobierno porque hace demasiado u otras porque hace demasiado poco, se repiten también hoy en día bajo signos ideológicos relativamente parecidos. Por lo tanto, lo que yo quiero llamar la atención es que algunas rutinas que hoy nos parecen muy actuales y propias de nuestra época ya se han dado desde la aparición de las primeras pandemias
de carácter supranacional. La distancia social, las máscaras faciales, vestimentas especiales, el aislamiento de la gente, el confinamiento en los domicilios, etcétera, son algunas de estas medidas. Quisiera mencionar una última pandemia de alcance mundial y es la llamada gripe española de 1919 a 1920. Esta epidemia afectó a todo el planeta y se calcula que aproximadamente 50 millones de personas fallecieron a nivel mundial a causa de la gripe española, es decir, muchos más muertos que los producidos por las acciones bélicas de la Primera Guerra Mundial. Y ahora viene lo más interesante. Pese a la elevadísima mortandad, ningún gobierno, tampoco el boliviano, tomó alguna medida severa como las que se hacen hoy. En 1919 la gente moría, pero las actividades cotidianas, incluyendo viajes y desplazamientos de transporte masivo, por ejemplo, ferrocarriles, continuaron sin ninguna alteración en todos los países del mundo. En ningún país se suspendieron los eventos masivos del deporte, del teatro, cine, cafés, conferencias, cursos, escuelas, universidades, etc. La epidemia de la gripe española era como un pequeño riesgo adicional a la vida que había que sobrellevar estoicamente. Esa también fue la situación en Bolivia. Se calcula que en esos años, 1919 a 20, fallecieron en Bolivia entre 50.000 y 100.000 personas a causa de esta pandemia. El presidente de entonces, el liberal José Gutiérrez Guerra y su gabinete no dictaron ninguna medida específica para limitar el contagio o para tratar a los infectados. Pese a la mortandad, en Bolivia, 1919 fue un año sin mayores problemas, sin mayores sorpresas y sin acontecimientos notables. La oposición de entonces, el Partido Republicano de Bautista Saavedra, no criticó al gobierno liberal en ningún momento por no haber o por haber implementado alguna política pública con respecto a esta pandemia. Y también muy pocos historiadores mencionan esta enorme epidemia en la historia boliviana, que ha sido probablemente por el número de víctimas la más grave que ha sufrido el país hasta la fecha. Estimado público, por todo lo dicho, se puede aseverar que hoy, un siglo después, ha variado significativamente el valor atribuido a la persona humana y a la vida individual. El gobierno y todas las instancias estatales, como la encomiable participación de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, se preocupan intensamente por precautelar la salud pública y por salvar vidas humanas dentro de los límites que tienen para su accionar. Pese a indudables carencias materiales y logísticas, se percibe aquí en Bolivia un esfuerzo más o menos coordinado y sistemático de casi todas las reparticiones estatales por limitar los daños causados por la pandemia y sobre todo por salvar vidas humanas. No hay duda, estimado público, que esto tiene que ver con la concepción moderna de los derechos humanos,
porque en el último siglo, sobre todo en las últimas 4 décadas, ha aumentado notablemente el valor de la vida humana. Casi todos los grupos políticos atribuyen hoy una valoración a la vida individual mucho más alta que en décadas anteriores. Quisiera mencionar muy brevemente algunos de los rasgos de la pandemia del coronavirus que nos afecta en este momento. No hay duda, estimado público, que se trata de algo nuevo en la historia universal, debido sobre todo a la paralización de muchas actividades económicas y sociales. No solo fábricas y talleres, empresas, etcétera, han paralizado sus labores, sino también escuelas, universidades, centros de recreación, cafés, restaurantes, cines, etcétera, etcétera. Esta pandemia en Bolivia, con los muertos que tenemos hasta este momento, los infectados, sin embargo, es muchísimo menor que la gran epidemia de la gripe española de hace un siglo. Y esto se debe, seguramente es una hipótesis mía, a la labor de protección que realiza el gobierno. Son naturalmente medidas muy desagradables. Yo soy el primero en quejarme por la falta de locomoción habitual, etcétera. Pero son medidas que han reducido el número de fallecimientos y de infectados a un nivel muy, muy inferior con respecto a la pandemia de 1919. Lo más grave, creo yo, reside en la paralización de las actividades económicas a nivel mundial. Esto es algo que realmente es totalmente novedoso y como tal no nos permite, por lo menos a mí, prever qué va a ocurrir en el futuro, cuál va a ser la gravedad de la crisis, etc. Además, lo que sí se ha visto hoy es que la expansión geográfica de la epidemia ha sido mucho más rápida que en épocas anteriores. Esto se debe a que nuestro pequeño planeta está hoy prácticamente interconectado entre todos los continentes y naciones. Ya no existen espacios geográficos que estuvieran libres de la posibilidad de contagio, salvo tal vez algunas repúblicas insulares en el África. Creo, pudiendo equivocarme fácilmente, creo haber leído que algunos países muy pequeños de forma insular en el África no han sido todavía visitados por esta terrible pandemia. Y esto se debe a que no están bien conectados con las redes mundiales de viajes, migraciones, etc. En cambio, en aquellos países africanos donde hay una fuerte movilidad migratoria, como por ejemplo Libia, la cantidad de infectados ha sido muy alta. Quisiera también mencionar que no se puede esta vez prever plazos de recuperación. No podemos saber con exactitud cuándo va a desaparecer esta pandemia y cómo va a ser la vida económica y social después de la desaparición, digamos, de la parte más aguda de la pandemia, que aquí en Bolivia se manifiesta como la obligación del confinamiento severo. Pero no hay duda que esta vez, estimado público, ha habido realmente muy poca protesta social seria. Pudiendo equivocarme fácilmente, creo yo que no ha habido grupos dilatados, políticamente organizados, que realmente estén en contra de las medidas de confinamiento y otras dictadas por el gobierno.
Ahí podemos decir que ha habido una cierta unanimidad de pareceres en la población boliviana, lo cual hay que señalar. O sea, en caso de una gran emergencia nacional, se puede decir que hay una especie de unidad entre la gran familia boliviana con respecto a la necesidad de obedecer estas medidas de confinamiento, por más desagradables que sean. No quiero yo recaer en las teorías de la conspiración que suponen que esta pandemia es obra de un grupo misterioso y oculto que quiere dominar el mundo, que trabaja en favor de intereses económicos que no quieren mostrar la cara, pero que quieren llegar a dominar el mundo, reduciendo, por ejemplo, la población mundial u otras teorías conspirativas que hoy están en boga. Pero lo que llama la atención, estimado público, es la falta de una respuesta intelectual a estos problemas. Ningún partido político tiene un programa alternativo realmente plausible, eficiente para hacer frente al coronavirus. Y esto también, y aquí entramos en un tema un poco delicado, vemos la perplejidad de los intelectuales progresistas, izquierdistas, indianistas y afines. Aquí, estimado público, se nota que todas estas tendencias muy rápidas para criticar cualquier cosa, para inventar maldades de las clases dominantes o para criticar las perversidades del imperialismo, etcétera, todas estas corrientes se han callado en 7 idiomas ante el fenómeno del coronavirus. Por ejemplo, lo que llama inmediatamente la atención. Los operadores y los aficionados a la medicina tradicional, por ejemplo, de los cayaguayas, a esos saberes ancestrales que habrían sido muy eficaces para curar toda suerte de males, aquí se han sumido en el total silencio. Aquí se nota la inoperancia de la medicina indígena tradicional. Cuando hay algo realmente grave, como un caso de coronavirus, con sus dificultades respiratorias, su alta fiebre, es un cuadro médico muy dramático, aquí, estimado público, los representantes de la medicina tradicional no tienen qué decir y encima se quedan sin trabajo, porque en caso grave, obviamente las víctimas acuden a la medicina científica occidental. Esa medicina tradicional sirve para curar cosas leves, resfriados, dolores de cabeza, indigestiones, malestar después de una gran comilona o una farra importante. Pero cuando ocurre, como ahora, una pandemia mundial de gran envergadura, no solo aquí en Bolivia, sino también en Asia y África, los partidarios de las medicinas tradicionales simplemente no tienen qué decir. Y cuando se enferman de esta plaga, acuden naturalmente a los centros hospitalarios modernos construidos por la medicina occidental. Entonces, aquí notamos, estimado público, que también en caso de una gran emergencia que la modernidad nos ha puesto delante, como es una pandemia, no hay más remedio que acudir a aquellos productos, prácticas y técnicas que ha desarrollado la cultura occidental. Igualmente me parecen simplemente detestables todas estas teorías de la conspiración que han surgido en las últimas semanas. El coronavirus sería un invento de la medicina china para dominar el mundo. El coronavirus sería un invento de los occidentales para debilitar a las naciones del tercer mundo.
En las redes sociales también circula la teoría de que es un invento de Bill Gates para favorecer a empresas farmacéuticas donde él tiene un capital accionario. Todas estas teorías conspirativas, muy usuales hoy en día en Rusia, que creen ver en todo esto una operación diabólica para debilitar a la gran Rusia, a Irán y a sus aliados, yo creo que todas estas teorías no sirven para explicar un fenómeno simplemente muy complejo. Como no hay todavía una investigación definitiva sobre cuál es la causa de esta terrible plaga, no tenemos más remedio que por lo menos seguir las instrucciones que la ciencia médica ha desarrollado para limitar la incidencia de la misma. Y esto ya es una pequeña victoria. Si ustedes comparan simplemente el número de fallecidos en la epidemia mundial de la gripe española en 1919, hace más o menos un siglo, con lo que pasa hoy, vemos, estimado público, que el número de víctimas mortales hoy, pese a lo terrible que suene esto, es relativamente reducido. Quiere decir que las medidas tomadas racionalmente han tenido un cierto efecto positivo. Sería, yo creo, irracional negar esos avances de la ciencia médica. Con ayuda de la ciencia moderna y no en contra de ella, es decir, con ayuda de la razón y no oponiéndonos a la misma, es que podemos lograr algunos adelantos importantes. Y entre esos adelantos están estas medidas de contención que son desagradables. Como dije, soy el primero en admitir eso, pero, estimado público, al mismo tiempo son necesarias porque tratan de precautelar un bien mayor, que es la vida humana. Ante la defensa de la vida, hay que soportar estoicamente algunas limitaciones a los derechos de libre locomoción, etcétera, que reclaman sobre todo grupos anarquistas, libertarios extremos y otros que no han comprendido que el derecho de uno está siempre limitado por el derecho de terceros. Y los terceros tienen derecho a la vida y a asegurar su salud. Y por lo tanto, tiene una enorme racionalidad el hecho de instaurar políticas públicas que tratan de contener el contagio hasta que se descubra una cura efectiva que todavía hoy no hay. Estoy muy abierto a discutir posibles preguntas, interpelaciones, personas que critican lo que he dicho, que siempre es bueno en la vida pública. Gracias a ustedes por escuchar. ¿Cuál podría ser el papel que desempeña la filosofía en una pandemia? Bueno, es una labor, yo diría, marginal, pero no exenta de alguna importancia. La filosofía no solo se preocupa de sus disciplinas clásicas como la ontología, la metafísica o la teoría del conocimiento, sino también de cuestiones como la ética pública y la política, y eso desde el comienzo mismo del quehacer filosófico. Dos de las obras principales de Aristóteles se titulan justamente La política y la ética. Y de ahí podríamos aprender cómo hay que comportarse ante emergencias. Ese sería el papel principal de la filosofía, ayudarnos a pensar críticamente cómo debemos comportarnos, qué debemos proponer como políticas públicas, qué debemos criticar a las acciones gubernamentales
y cómo los seres humanos tenemos que enfrentarnos personalmente en caso naturalmente de la enfermedad. O sea, tanto en el caso de una ética aplicada a la colectividad como en la esfera de lo privado, por ejemplo, el estoicismo frente a la enfermedad, el mantener la serenidad ante la muerte y otros temas clásicos de la filosofía, creo yo que este saber todavía nos puede brindar algunas pautas más o menos importantes sin que sean decisivas sobre qué es lo que tenemos que hacer en el caso de esta pandemia. Le pregunta acerca de qué opina usted sobre la reacción de los bolivianos y sus actitudes en relación con la reacción de otros ciudadanos del mundo. ¿Qué es lo que usted plantea, tomando en cuenta además que, como es sabido, usted ha dedicado más de un libro a reflexionar sobre la mentalidad colectiva de Bolivia? Bueno, agradezco mucho las amables palabras de este oyente. Retribuyo sus saludos afectuosos. Es una pregunta difícil la que él hace, porque no existe un estudio basado en fuentes empíricas, por ejemplo, en un estudio de alta representatividad sobre comportamientos específicamente bolivianos en caso de pandemias. Yo solamente le podría dar a este oyente una opinión muy aproximada y por lo tanto muy cercana también al error. Como no conozco bien encuestas que se hayan hecho, que no creo que existan sobre esta temática, mi respuesta va a ser altamente decepcionante porque es solamente aproximativa. Yo sostengo que los bolivianos se comportan de manera muy similar a casi todos los pueblos de Asia, África y América Latina. En realidad, me atrevería a decir que se comportan en el fondo como todos los pueblos del mundo. Tal vez en Europa, sobre todo en los países nórdicos, donde ha habido una incidencia menor de la pandemia, sobre todo en los países escandinavos, el disciplinamiento social y el hecho de que la población obedezca por ser racionales, no por otra cosa, obedezca los consejos del gobierno, por ejemplo, guardar distancia social, usar barbijos, someterse a un cierto confinamiento voluntario, como es el caso de Suecia, donde todo esto es voluntario y que ha dado brillantes resultados. Yo creo que la diferencia reside en que los bolivianos somos menos disciplinados y pensamos menos racionalmente. En la sociedad boliviana, las emociones, las intuiciones, los sentimientos son todavía muy fuertes y generalmente tienen mucho más peso que la reflexión racional. Pero no es una diferencia, digamos, cualitativa, es una diferencia solo cuantitativa. Yo, por ejemplo, creo que la población boliviana se ha comportado de manera relativamente razonable durante esta época del confinamiento obligatorio. Realmente por eso Bolivia tiene también, en comparación con países comparables en población, área, etcétera, como muchos asiáticos y africanos, tiene una incidencia relativamente baja de contagios y fallecimientos. Y eso se debe a que la población boliviana, o por lo menos dilatados sectores de la misma, se han comportado de manera racional. No es que hayan hecho reflexiones filosóficas, eso no hace casi nadie, sino que simplemente han notado que para sobrevivir es mejor seguir esos lineamientos generales. También el miedo actúa como un factor que impulsa ese comportamiento. Pero no creo yo que en líneas así muy generales haya una diferencia enorme entre el comportamiento específico de la sociedad boliviana ante la pandemia en comparación con otras naciones. Mauricio Ríos García, un distinguido economista, y él quisiera
saber su opinión sobre esta dicotomía que se ha estado planteando entre libertad y seguridad o salud y economía. Es una pregunta muy compleja y lo que le voy a decir son lugares comunes. No puede existir, creo yo, libertad en un medio absolutamente inseguro y anómico. Es decir, no están contrapuestos los conceptos de seguridad y de libertad. Creo yo, y esto supongo que es una opinión muy difundida entre los grupos juveniles, sobre todo entre grupos juveniles tendientes a posiciones anarquistas, libertarias extremas y otras, que ven una, usando esa palabra horrible, dicotomía, es decir, una contraposición completa entre seguridad y libertad. Yo creo que eso no existe. Toda sociedad necesita un mínimo de seguridad para que pueda pensarse siquiera en libertades públicas importantes. Por lo tanto, yo creo que nosotros debemos comprender también que la seguridad es una parte importante de un universo de pensamiento liberal, donde naturalmente los derechos humanos, las libertades clásicas, etcétera, son el valor orientador más importante. Pero esto siempre que exista esa posibilidad de una seguridad mínima, una seguridad que impida excesos de todo tipo. Es muy fácil criticar, como lo hacen los jóvenes, las maldades del gobierno, el ímpetu autoritario del mismo y otras cosas que critican, o por ejemplo la intervención de policía y fuerzas armadas que se han comportado muy razonablemente, recibiendo salarios bajos, los militares yendo a puestos de frontera muy difíciles, sin recibir ninguna paga extra, cumpliendo realmente labores de seguridad muy importantes que son la base del goce, del privilegio de las libertades. Y lo mismo creo yo, que no hay una contraposición entre salud y economía. Si la población no es más o menos saludable, es decir, si realmente está sumida en la completa indefensión ante las plagas, etcétera, la población no puede trabajar, no puede haber economía. O sea, la salud es, creo yo, igual que en el caso de la seguridad, la base para una economía que funcione bien. Yo creo que no son la salud y la economía, no son conceptos contrapuestos, sino complementarios. Hay un par de preguntas. A ver. Sí, hay una pregunta que ha sido formulada por Jessica Torrico Yepes. Ella, tomando en cuenta la explicación que usted llevó a cabo de las anteriores pandemias, se preguntaba cómo se había reactivado a esas sociedades, cómo se había vuelto a la normalidad, precisamente para que a partir del pasado nosotros podamos más o menos pensar en qué es lo que nos toca enfrentar. Le agradezco muchísimo a la señora Jessica Torrico, que me parece la pregunta más interesante de todas, y hago este juicio valorativo a propósito para provocar al público. Me parece que Jessica ha puesto el dedo en el clavo de un tema que yo no he tratado, que es justamente cómo se han enfrentado estas pandemias en el pasado y si podemos aprender de ellas en el campo de la contención. Ninguna de las pandemias anteriores tuvo una política de contención muy clara de parte de los estados. No hubo respuestas sociales a las pandemias, en una palabra. Por ejemplo, el caso de la gripe española, que es la más próxima como epidemia mundial de 1919 y que afectó a Bolivia, probablemente 100,000 muertos. Aquí la pandemia llegó
y se fue tal cual, sin que nadie haga nada específico por responder a la pandemia. Yo creo, señorita Flores, que simplemente el ser humano está indefenso ante algo así como una pandemia altamente contagiosa y de expansión extraordinariamente rápida. No podemos aprender, podemos simplemente contener un poquito, limitar. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, el gobierno boliviano actual con sus medidas de precautelar la salud pública? No hay, creo yo, pudiendo equivocarme muy fácilmente, una forma clara y específica de combatir una epidemia cuando ya ha aparecido. Lo único que se puede hacer antes de que se dé la pandemia es un sistema de vacunación, y esto se lo debe exclusivamente a la ciencia y al pensamiento occidentales racionales. Por ejemplo, hoy ya no hay grandes epidemias de viruela que antes diezmaban poblaciones enteras. Personajes muy importantes de la historia, además muy bien situados, han fallecido a causa de viruelas y otras cosas que hoy prácticamente están extinguidas. Pero esto ocurre solamente cuando se conoce la enfermedad, cuando hay tiempo para inventar, o sea, para crear una vacuna. Pero en el caso de una como esta, que es una neumonía atípica, el coronavirus, y que ha venido en forma extraordinariamente rápida, con un ritmo de contagio realmente exponencial, ahí no se puede hacer mucho, no hay una respuesta adecuada. Lo único que podemos aprender son medidas de contención, y eso se ha hecho desde la primera epidemia que he mencionado. O sea, hace 2500 años ya surgió una modestísima política pública de contención. Por ejemplo, el hecho de distanciar a unos y a otros en una sociedad. Esa idea elementalísima es todavía la mejor, podríamos decir, estrategia que se puede emplear. Pero quiero felicitar a la señora Torrico, perdón, realmente muy interesante su pregunta. Y el lenguaje relacionado con el miedo, porque la misma persona hace una complementación a su interrogante. ¿El lenguaje del miedo es el adecuado para contener? Porque tal vez la persuasión podría llegar por otros recursos racionales que no apelen tanto al temor de perder la vida, sino a los beneficios que traería consigo respetar ciertas normas de convivencia. Sí, es más o menos, pero mire, el miedo a perder la vida no es algo irracional, como parece que presupone la última persona que ha hecho la pregunta. El miedo a perder la vida es lo más racional que hay. La vida es el valor supremo y perderla, obviamente, es la pérdida suprema. Entonces, si hay estrategias para evitar esa pérdida, pues no tiene nada de irracional. Es decir, el miedo es una actitud humana que no necesariamente es irracional. Lo irracional es la explotación política del miedo, o la explotación, por ejemplo, en la pareja, de los miedos del otro. Pero el miedo en sí es algo que no se puede evitar y que no está, yo creo, bien calificado con las categorías de miedo o no miedo. José Rale, parte de que en 700 años habríamos avanzado muy poco en la ciencia, puesto que aún la principal arma para la pandemia sigue siendo la cuarentena. Esto no sería una crítica al optimismo que despertó en su momento la ciencia y que aparentemente no habría contribuido de modo significativo a resolver estos problemas. Yo le diría a don José que no es verdad que la ciencia no haya hecho progresos en los últimos 700 años, sino todo lo contrario. El nivel de vida ha aumentado notabilísimamente en esos últimos siglos. Muchas enfermedades que antes eran mortales hoy están dominadas. El descubrimiento de los antibióticos, procedimientos médicos modernos
prolongan la vida, sanan a los enfermos. Se ha hecho muchísimo, tal vez no se ha hecho lo suficiente con estas nuevas enfermedades que aparecen de manera imprevista. Pero yo le contestaría con una contrapregunta. ¿Podía alguien presuponer racionalmente la aparición del SIDA o del coronavirus con la suficiente antelación e inventar una vacuna antes de que estas plagas hagan estragos? Eso no existe. Tampoco la razón puede resolver todos los problemas humanos habidos y por haber y prever todo lo que puede pasar en el universo. Por suerte vivimos todavía en un universo donde hay sorpresas. Continuamos con más preguntas, aprovechando además... ¿No se cansa el público? Perdón, ¿no se cansa el público de preguntar? Aquí lo que estamos aguardando es que usted se canse, porque por lo visto la gente se suma con gran entusiasmo y tiene enormes inquietudes que formularle. Hay una pregunta que es... Enormes. Se puede palpar con certeza. Hay una pregunta que tiene que ver con una idea. El doctor Mansilla, para quienes conocen de su obra, se ha ocupado de reflexionar sobre, entre otros temas, la ecología cuando a ningún intelectual le interesaba, sea de izquierda o feroz defensor del capitalismo. Y Luis Vigabriel Ríos pregunta, ¿qué perspectiva observa en nuestro relacionamiento con la naturaleza, ya sea desde grupos ecologistas o la sociedad misma después de la pandemia? No va a cambiar nada. La gente con espíritu ecologista, o sea, partidaria de una cierta protección a los ecosistemas naturales, va a seguir siendo a nivel mundial una minoría, un pequeño grupo sin ninguna gran relevancia política. La persona que pregunta debería notar que algunos sectores de población dilatada en Bolivia, los campesinos, sus órganos de representación, los pueblos indígenas, etcétera, salvo pequeños grupos aislados, no dijeron una palabra con respecto a los incendios en los bosques tropicales en el año pasado. Los grandes partidos políticos del país, me refiero al movimiento al socialismo, tampoco dijeron nada y no lamentaron de ninguna manera los incendios. Tampoco los empresarios privados. No existe una sola declaración de los empresarios privados lamentando la quema del bosque tropical en Bolivia o en cualquier otro lugar del mundo. La situación es muy similar. Por lo tanto, yo, que tiendo a un cierto pesimismo, creo que la población mundial después de la pandemia va a seguir en la ruta del progreso a toda costa, del adelantamiento, del crecimiento económico, etcétera, etcétera, y no se va a interesar, como no se interesa ahora seriamente, por la protección a la naturaleza. Lamento no poder dar una opinión algo más optimista. Otra pregunta de Luis Alberto Urbano Bravo. ¿Cómo queda limitado el concepto de eudaimonía en referencia a la libertad y seguridad en tiempos de pandemia? ¿Podría pedirle usted a don Luis que aclare qué es eso de eudemonía en el tiempo actual? Es decir, la felicidad, pero ¿qué tiene que ver? Es decir, podría preguntar algo concreto, pídale usted eso. Dígale Perfecto. Que Mansilla es alérgico a preguntas muy generales, a preguntas que parecen muy notables, pero que en el fondo, salvo la retórica, no dicen mucho. A propósito de preguntas puntuales y específicas, Paola Eso es lo bueno. Paola Vallivian le pregunta, doctor, ¿cuarentena o elecciones? Son preguntas altamente, yo diría, capciosas. Esa persona quiere escuchar si yo prefiero elecciones o prefiero el confinamiento al que nos obliga la pandemia.
y esa persona naturalmente cree que la pandemia es un recorte a libertades público-políticas porque esa persona no va a poder votar hasta Dios sabe cuántos meses. Yo le diría a esa persona que las elecciones y la contención de la enfermedad están en dos planos muy diferentes. Si la pandemia, en el caso hipotético que no creo yo que ocurra, pero como motivo de reflexión teórica es interesante, si la pandemia avanzara muchísimo y muriese muchísima gente, ¿no? Por culpa justamente del levantamiento del confinamiento u otra cosa o por falta de cuidado, entonces no podríamos votar, pero eso sería por fuerza mayor, no son cosas contrapuestas. Lo capcioso de la pregunta, igual que esas preguntas sobre la contraposición entre salud, economía, libertad y seguridad, son preguntas capciosas, hechas por mentes que creen encontrar contradicciones que en el fondo no existen. Hay una pregunta que surge, una reflexión a partir de lo que usted ha indicado y desde luego usted estaba buscando también que se pronuncien sus detractores y críticos. Así que, claro, Francisco, son las mejores preguntas, claro. Un comentario, pero seguramente podría merecer sus atenciones. Francisco Morales dice, todas las medicinas tienen su origen en las sustancias de origen natural. La medicina sintética enferma más de lo que cura. Occidente ha enfermado a la naturaleza. Premoderno, las empresas de medicina son un claro negocio. Es realmente un conjunto de medias verdades lo que usted afirma, muy parecido a los discursos de la cibersociedad que pondera una visión privada de la salud. Me permitiría contestarle con una contrapregunta. En el caso hipotético, Dios no lo quiera, que al señor Morales le dé un ataque de apendicitis y que tenga que recurrir a la medicina moderna, yo estoy seguro que lo haría rapidísimamente y no estaría pensando en que la medicina proviene siempre de fuentes naturales mal utilizadas por el capitalismo, el imperialismo y los perversos de toda laya. Este tipo de razonamiento se lo hace desde un cómodo sillón de una persona sana que seguramente no le va a pasar nada y que todavía no tiene todavía necesidad de medicinas. Pero habría que ver qué piensa el señor Morales en 50 años cuando le dé un ataque de artritis furiosa o un síncope cardíaco. Yo estoy seguro que él y sus familiares acudirían inmediatamente a la denostada medicina moderna. Gonzalo Mendieta Romero dice, respecto al debate entre Gamboa y Portugal, para entender lo que usted afirmó, ¿cuáles argumentos de Gamboa lo persuadieron a usted de la crítica que hizo él al indianismo? Yo creo que el mérito de Franco Gamboa Rocabado es haber señalado claramente que ante los problemas actuales, el avance, por ejemplo, de la modernidad, la destrucción del bosque tropical, o sea, la destrucción de los ecosistemas naturales, la sociedad de masas, la sociedad del consumismo masivo, el indianismo se ha quedado sin palabras. En eso creo yo que Gamboa tiene totalmente razón. La defensa de Portugal es muy interesante, acude a viejos testimonios, a programas políticos de grupos indianistas que naturalmente son un ejemplo de solidaridad y democracia verbales. Pero en el campo de la actividad propia de partidos políticos y movimientos de masas, los indianistas en los temas referidos, ecología, pandemias, etcétera, no tienen lamentablemente nada que decir. Entonces, en este debate, evidentemente Gamboa ha ganado un buen tanto.
Luis Fernando Cornejo, alguien que por lo visto aprecia el pensamiento filosófico, dice, ¿cree usted que después de esto tomarán en cuenta enseñar historia de la mano de la filosofía con el fin de razonar sobre las experiencias ya vividas para en un futuro poder tener una reacción adecuada a fenómenos similares? Claro que sí, claro que sí. Por eso he citado yo las palabras clásicas de Cicerón: la historia es la maestra de la vida, porque creo que por lo menos algo se puede aprender de antecedentes pasados. El ser humano no cambia mucho, cambia su tecnología, cambian sus modos de organización social, pero sus valores profundos de orientación cambian relativamente poco. Nosotros podemos aprender algo de las pandemias pasadas, por ejemplo, el hecho de que sin la tecnología moderna, sin los avances de la ciencia, se han inventado en forma muy empírica, ya en la Edad Media, sistemas de contención del contagio que hoy todavía se siguen usando. Carlos Dígame, ¿no Augusto, parece que nos hemos pasado ya de tiempo, el tiempo requerido? nos hemos pasado tiempo, pero con dicha. Ahora podemos formular unos 2 interrogantes más para que usted descanse, si lo ve conveniente. No, yo puedo responder todavía, no hay ninguna limitación, pero seguramente el Colegio Abierto de Filosofía tiene también sus límites No, en de este horas, caso, de en este caso, resistencia. no, en este caso, con gusto alteramos cualquier regla y programación que se haya establecido con anticipación, no se preocupe. Bueno, sigan nomás las preguntas, no hay problema. Carlos Augusto Aranda Herrera dice, si bien el progreso implica un deterioro del medio ambiente, ¿cabe ser pesimistas cuando los datos nos muestran que las economías se han descarbonizado? Han conseguido un mayor crecimiento con menos deterioro. ¿Su pesimismo se debe a que piensa que estamos avanzando cada vez a un mayor deterioro o porque cree que no estamos debatiendo de forma correcta el tema medioambiental? Mi pesimismo tiene que ver con otros problemas. Tiene que ver, por ejemplo, con la inclinación de los seres humanos a causar mal innecesariamente al prójimo. Mi pesimismo tiene que ver con experiencias históricas del siglo XX. Por ejemplo, la pregunta con la cual empezó mi pesimismo: ¿cómo fue posible que un pueblo culto y relativamente educado como el pueblo alemán votase entre 1930 y 1933 en elecciones totalmente libres por la peor alternativa posible, la peor, que llevó a la destrucción de ese país, además en forma no coaccionada? ¿Cómo puede ser posible que un pueblo culto cometa esas estupideces mayúsculas? ¿O cómo es posible que desde 1946, en elecciones también libres, el pueblo argentino, relativamente culto en el promedio del tercer mundo, elija libremente a una patología social aberrante como es el peronismo, elección tras elección? Esos son los motivos de mi pesimismo y no el hecho de que a veces el desarrollo destruye el medio ambiente, lo cual siempre ha ocurrido en la historia de la humanidad. Mi pesimismo proviene del hecho de que el ser humano no puede imaginarse el mal que produce, la destrucción que causa. Y lamentablemente los jóvenes no están libres de esa carencia de poder imaginarse lo destructivo que es el accionar humano. Gonzalo Fernández de Gadillo hace una mención al Renacimiento. ¿Se podría decir que fue un efecto post-pandemia? No. El Renacimiento tuvo múltiples causas, como el descubrimiento de las culturas de la antigüedad clásica, el descubrimiento de América, la invención de la imprenta y demás cosas. La peste negra
que fue de 1347 al 49, ocurrió mucho antes del Renacimiento, 150 años antes. No tuvo ninguna relación de causa y efecto. Seguramente era alguno de los elementos que tomaba en cuenta por la obra literaria hasta de algunos autores. A propósito de preguntas sencillas, hay una que plantea Andrés Jacome: ¿el hombre es bueno o malo? Pero ¿usted cree que esa es una pregunta específica y concreta? Es una pregunta altamente abstracta, muy general y obviamente capciosa. Yo no contesto ese tipo de preguntas. Agradézcale usted en mi nombre a don Andrés Jacome por su pregunta, pero no pienso contestar. Lo que pasa es que la gente está muy confiada en que usted pueda realizar esas precisiones de orden antropológico y a partir de allí organizar nuestra convivencia. Yo le agradezco mucho por su bondadosa interpretación, don Enrique, pero yo creo que detrás de ese tipo de preguntas, ¿el hombre es bueno o es malo?, si hay solamente una intención: divertirse a costa del disertante. De modo que yo me atrevería a contestar, además siempre lo mismo, porque todas las preguntas son muy, muy similares. Todas pueden ser condensadas en una sola. ¿Qué consecuencias va a tener esta pandemia? Y yo ya afirmé al principio de mi modesta disertación que esa pregunta no se puede contestar, no se puede prever lo que va a traer un acontecimiento histórico, solamente se lo puede estudiar con alguna seguridad posteriormente. Todos ellos, como Einar Rosso, están preocupadísimos por lo que va a pasar en el futuro inmediato. A todos ellos yo les contestaría en forma un poco cínica y les diría: hay que preocuparse del progreso personal como lo han hecho hasta ahora. La pandemia no va a cambiar gran cosa la vida del futuro. Muchas gracias, profesor. Esas han sido las numerosas preguntas de personas que nos han estado acompañando. En promedio tenemos cerca de 120 personas que nos han seguido y otras que se han estado sumando con preguntas, observaciones, comentarios y divulgando esta generosa conferencia que nos ha brindado. Agradezca usted en mi nombre a todas las personas que se han molestado en seguir a este anciano y que han hecho preguntas. A todos ellos mi reconocimiento más sincero y mi agradecimiento más cordial al Colegio Abierto de Filosofía, a Enrique Fernández García y a Andrés Canseco Garbizu por haber organizado este coloquio. A todos ellos, mil gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Nuevamente ha sido un placer, una noche muy productiva, muy interesante, con un gran ida y vuelta de la gente que se ha interesado, que ha compartido, que ha visto. Un gran abrazo y esperamos tenerlo nuevamente pronto en este espacio. Gracias, con todo gusto. Hasta luego.